Muy buenas tardes, ingeniero, compañeros. Hoy les vamos a presentar nuestro proyecto de aprendizaje automático sobre la predicción de casos de 2019 con Python durante los próximos 30 días del 2021 en la provincia de Imbabura. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Ipiales Alex, Fernández Marco, Romero Zairi y mi persona Wamanala. Este tipo de modelados predictivos ayudan a proporcionar una predicción bastante precisa de las epidemias. Para comenzar, vamos a explicar lo que serían las principales librerías con las que nosotros hemos trabajado. Iniciando con la librería Pandas, que sería una librería para el análisis de datos que cuentan con las estructuras de datos que necesitamos para limpiar los datos en bruto y que sean aptos para el análisis, como por ejemplo serían las tablas, ¿no? Seguido de esto tenemos la librería que sería NumPy, que es un paquete de Python que significa Numerical Python. Es la librería principal de la informática científica. Proporciona proporciona potentes estructuras de datos, implementando matrices y matrices multidimensionales. Estas estructuras de datos garantizan cálculos eficientes con matrices. Seguido de esto tenemos Matplotlib, la cual genera gráficos según nuestras necesidades, ¿no? Es una biblioteca de trazado 2D de Python que produce figuras de calidad de publicación en una variedad de formatos de copia impresa y entornos interactivos en todas las plataformas de Metasploit. Esta también se puede utilizar en scripts de Python, Shell Python, en Ipython. Tiene una gran utilidad a muchos entornos, ¿no? Seguido de esto tenemos Plotly, que es una alternativa a la librería de DS, que además de ofrecer gráficas interactivas, Plotly ofrece un dashboard donde el usuario puede crear plots arrastrando y soltando datos, es decir, una interfaz gráfica muy amigable. Además, también varias librerías para crear plots utilizando lenguajes de programación como Python, R y Java. Seguido de esto tenemos Prophet. Es un algoritmo de pronóstico de series de tiempo de código abierto diseñados por Facebook para facilitar su uso sin ningún conocimiento experticio en estadísticas o pronósticos de serie de tiempos. Prophet construye un modelo encontrando la línea suave que se puede representar como una suma de los siguientes componentes, que serían tendencia de crecimiento general, estacionabilidad anual, estacionalidad semanal. Okay. Luego tenemos la herramienta, como podemos ver aquí tenemos una herramienta de visualización con la cual nosotros podemos llamar a un tema, por así decirlo, en el que se va a representar las gráficas que nosotros requiramos. Esto vamos a usarlo según nuestras necesidades y nuestros gustos incluso. Como podemos ver aquí tenemos df0 y df1, los cuales son los dos documentos con los que nosotros vamos a trabajar eh, y, y extraer los respectivos datos. Una vez llamados, una vez almacenados los datos que vamos a trabajar en esta variable, podemos ver que ya se despliega una cantidad de datos con los que vamos a trabajar, tanto de F0 como de F1. Seguido de esto podemos tener un punto info, lo cual nos resalta una información más resaltante de lo que se encontró dentro de las tablas, ¿no? Bueno, continuando con la explicación, tenemos la parte de preparación de datos. Como bien nos dice aquí, es la combinación de datos que posteriormente vamos a visualizar. Para ello tenemos los datos del dataset de personas confirmadas con coronavirus y las personas fallecidas. Lo primero que tenemos que hacer es crear una variable tipo count y mediante el ciclo for hace un recorrido del data frame, que sería de las personas confirmadas, para guardar cada dato de la columna 1 en el vector count. Esto lo hacemos mediante, ¿cómo conseguimos los datos? Sería mediante la función iloc, que
pondríamos la fila y la columna que necesitamos. Posteriormente crearíamos un objeto con la estructura de un data frame. Como vemos aquí, imprimimos la estructura y tenemos un data frame vacío con la estructura de columnas e index. Posteriormente creamos un array que contenga todas las fechas. Como vemos aquí, el df1 sería el dataset de personas confirmadas y tomamos la fecha. Continuando, tenemos que dimensionar el array con el tamaño del vector anteriormente llenado, que sería el count, que habíamos llenado mediante la iteración for. Y configuramos el índice para que se convierta en la columna fecha. Esto lo hacemos mediante el comando setIndex y agregamos el nombre de la columna. A continuación, igual instanciamos de nuevo la variable count, que sería un array, y mediante la iteración for hacemos un recorrido para guardar, en este caso serían los valores de los fallecidos del dataset que teníamos anteriormente planteado. Y de la misma forma hemos cogido de las filas y las columnas con la función ilog. En este caso sería la segunda columna. Posteriormente pasamos a crear una variable de tipo deaths, que serían las muertes, y pasamos igual el valor llenado por la iteración for. Y finalmente ya podríamos visualizar nuestro gráfico. Para este caso utilizamos el plot y le damos un título a nuestro gráfico, que sería casos diarios de COVID-19 en Imbabura. En el fixed size le damos el tamaño de la ventana, que sería la que se muestra aquí, y el label, que sería los casos diarios, que representaría el color de la gráfica. Continuando, tenemos el PI label. Bueno, esto sería solo para poner los labels. Tenemos el legend, que nos sirve para la gráfica, y bueno, el mostrar. Y como vemos aquí en la gráfica, tenemos la parte de casos y también tenemos la fecha desde cuando comenzó hasta la fecha actual. Aquí, como vemos, comenzamos desde el 4 de febrero de 2020 y tenemos los datos hasta el 18 de marzo del 2021. Y aquí podemos ver cómo ha ido evolucionando desde aquella fecha. Podemos ver el crecimiento, y en este caso tendríamos aproximadamente hasta la fecha un aproximado de 9,000 personas confirmadas. Bueno, continuando con la explicación del proyecto que hemos diseñado, en este caso vamos a realizar lo que es la predicción de casos de COVID 2019 que se presentarán en la provincia de Imbabura dentro de los próximos 30 días. Bueno, a continuación voy a explicarles un poco de qué trata el código con el cual se realiza la predicción. En este caso, primeramente, lo que hacemos es crear una clase en donde nos permita lo que es la creación de métodos que nos ayuden a poder realizar la predicción. Entonces creamos un primer método en donde lo que nos permite es recolectar todos los datos respecto a las fechas, los cuales tenemos dentro de nuestro dataset, los cuales se encuentran en la parte izquierda. Bueno, dentro de este método lo que hacemos es simplemente pasarle un parámetro tipo data, el cual se le asignará más adelante. Asimismo, lo que hacemos es asignar un formato a las fechas que obtenemos de nuestros datos, que en este caso serán de la siguiente manera: mes, día y año. Lo siguiente que hacemos es simplemente recoger el parámetro que le asignaremos más adelante. Otro método utilizado es el método forecast, el cual es el encargado de realizar el pronóstico. En este caso, lo que pide como parámetro son los periodos y la frecuencia. Bueno, continuando, tenemos dentro de este método forecast, lo que hacemos es, en este caso le pasamos un atributo future, en donde este nos permitirá realizar la predicción, tomando en cuenta los periodos y la frecuencia dependiendo de los datos que le estamos pasando. El siguiente código
lo que hace simplemente es ejecutar la predicción, que es todo el método. Bueno, el siguiente método devplot lo único que hace es simplemente mostrar los resultados en un gráfico. Para eso le pasamos como parámetros ciertas etiquetas que nos ayuden a poder mejorar el gráfico que nos dará al final. Lo que hacemos después simplemente es crear un método plot, el que nos permita graficar los resultados obtenidos. También, continuando, tenemos que dibujamos dentro de esta gráfica los resultados que en este caso van a estar asignados dependiendo de las fechas que nosotros le hayamos pasado dentro de nuestros datasets. Siguiendo tenemos otro método R2. Lo único que hace este método es simplemente dibujar todos los datos obtenidos ya en gráfico muy finalizado y ya mejor. Continuando tenemos definido lo que es un atributo de f, el cual lo único que hace es simplemente obtener las fechas. En este caso toma en consideración solamente los meses y los años. Siguiendo también imprimimos dichos resultados de las fechas, los cuales podemos ver acá más abajo. En este caso nos devuelve todas las fechas que nosotros hayamos ingresado en nuestro dataset, el cual nos ayudará a poder realizar los pronósticos, dependiendo del nivel de contagios que ha habido en las fechas establecidas. Bueno, siguiendo, más abajo también tenemos otro, en este caso, un atributo model. Lo único que hace aquí simplemente ya es instanciar la clase que creamos más arriba. Acá lo único que hace la siguiente línea de código, ya llama el método feed, le pasa como parámetro las fechas, asimismo llama el método forecast, el cual le asignamos los límites de la predicción que se va a realizar. En este caso son 30 días y le asignamos de esta manera. La D porque será en días. Si queremos por meses, simplemente tocaría cambiarle esta parte. Y finalmente llamamos el método model R2. Lo único que hace es simplemente presentar los datos obtenidos. Más abajo simplemente ya son cosas de estética para el gráfico final. Acá simplemente le pasamos las etiquetas. En este caso también le pasamos el gráfico que nos muestre en los próximos 30 días. En este caso sería el límite. Acá ya presentamos el gráfico mediante el método plot. Asimismo le pasamos etiquetas, tanto para que nos muestre en este caso los resultados del pronóstico y en este caso también los meses en este caso. Y finalmente mostramos lo que es ya el resultado. Como podemos ver, es la gráfica que nos muestra a continuación. En este caso, si tomamos en consideración el mes de abril, nos dice que en este caso son 9.800 casos de COVID dentro de la provincia de Imbabura. Pero si tomamos en cuenta el gráfico obtenido, podemos ver que en los próximos 30 días el resultado más o menos será de nos pronostica que será entre unos 10.800 casos. Y bueno, de esta manera podemos ver que en sí el programa está funcionando y nos realiza las predicciones respectivas. A continuación, mi compañero les explicará todo lo relacionado al pronóstico de muertes por COVID-19 en los próximos 30 días. A continuación veremos la predicción de los fallecidos por COVID en los próximos 30 días, para lo cual utilizaremos el mismo método que acabo de explicar mi compañero. El de predicciones de casos de COVID con Python para los próximos 30 días. Este es el que utiliza la profeta de Facebook, lo cual hace uso de métodos de series de tiempo para pronosticar. Como vemos, vamos a utilizar esta tablita que nos dice de fallecidos. Y nos utilizamos el campo de fecha, lo cual utiliza el pronóstico de Facebook. Como lo vemos aquí, que nos dice que utiliza pronósticos de tiempo. Y aquí igual tenemos el número de fallecidos, con lo cual nos va a ir armando la predicción.
Aquí hacemos uso de llamar el método, la clase, con los valores de la tablita que ya les acabé de indicar. Esto lo hacemos en un pronóstico de 30 días. Le pasamos los parámetros y a continuación lo vamos a ejecutar. Como vemos, la línea azul sería el pronóstico que nos da. Y la parte gris serían los límites. Por ejemplo, en este caso, para unos 30 días hay un pronóstico de alrededor de unos 297 más o menos sería de personas fallecidas por COVID. Y los límites sería un 305 y un mínimo que sería de alrededor de unos 290. Esto sería acerca de los pronósticos haciendo la utilización de la profeta de Facebook. Muchas gracias.